Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. La Fundación CIRT es una organización que tiene 32 años en el mercado. Se dedica a asesorar a empresas del sector público y del sector privado para mejorar sus modelos de gestión. Nuestro invitado en el programa de hoy es su presidente, el señor Agustín Carrizosa, con quien vamos a hablar acerca de liderazgo y el momento económico que estamos viviendo en el país. Luego de la presentación del programa, conversamos con el señor Agustín Carrizosa. Líderes es presentado por Samsung. Tener un Smart TV nunca antes fue tan genial. Con la función QSmart accedes a todo el entretenimiento que quieras, desde tus redes sociales, estrenos y hasta partidos de fútbol. Disfruta de todas las opciones que tiene tu Smart TV, sin límites para tu entretenimiento. Además, podés administrar todos tus dispositivos con un solo control. Bienvenido al mundo premium de la tecnología QSmart. Bienvenido al futuro con Samsung. Ya estamos en compañía del señor Agustín Carrizosa. Señor Agustín, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches al público. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, señor Agustín. Señor, yo quiero que hablemos un poco acerca de la Fundación CIRT. Usted es presidente, fundador de la fundación, y quiero que empecemos hablando acerca de la fundación para después pasar a conversar sobre otros temas relacionados con el ambiente económico y empresarial que usted conoce mucho. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, la Fundación CIRT se fue creada Permítame. Ver. Podemos empezar. La Fundación CIRT fundamos hace 32 años, ¿verdad? Pero me parece interesante explicar un poco cómo llegamos a fundar el CIRT. Exactamente. Digamos, la pregunta que yo quiero hacerle es la siguiente. Sí. La Fundación CIRT está muy vinculada con desarrollo empresarial. Sí. Es correcto. Sí. Sin embargo, tengo entendido que usted es médico psiquiatra. Sí. ¿Cómo un médico psiquiatra funda hace 32 años atrás la Fundación CIRT? Bueno, como decís muy bien, yo soy médico psiquiatra, básicamente psicoanalista. Me recibí de médico en el 70 y empecé a desarrollar el psicoanálisis a partir del 74. Era el momento del boom de Itaipú, diríamos, ¿verdad? Fue un momento importante porque dejamos de ser un país agrícola, campesino, para ir transformándonos poco a poco en un país urbanístico emergente, porque no sé si hemos llegado todavía a ese punto. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención, yo normalmente trabajé con personas, no con personas muy enfermas, correcto, psiquiátricamente, sino con gente que tenía dificultades en su desarrollo, ¿verdad? Y siempre me llamó la atención por qué había personas que tenían éxito y otras personas que no tenían éxito. Entonces desde ese momento ya empecé a decir qué es lo que hace que una persona sea líder, que una persona desarrolle una capacidad de gestionar, una capacidad de influir sobre las personas, mientras que otras no. Y durante todo ese tiempo trabajé mucho en ese tema. Era la época en que aparecían los bancos, era la época en que las mujeres, las niñas que vivían en sus casas empezaron a conseguir trabajo en los bancos, salían de sus casas. Personas que tenían su familia en el campo, llegaban a la ciudad y también eran contratadas por los bancos, por las empresas emergentes en ese momento. Y me di cuenta que había toda una dificultad en las personas de pasar, diríamos, de ese modelo tradicional, conservador, a un modelo más dinámico, diríamos, ¿verdad? Y algunos lograban cambiar y otros no lograban, diríamos, ese cambio. Ahí es donde yo intervenía en las personas que tenían dificultad para realmente ese cambio. Y entonces me especialicé mucho en eso, ¿verdad? En el comportamiento para la gestión, el comportamiento para el cambio, el comportamiento para cómo la persona se transforma en un agente de desarrollo de su comunidad, ¿verdad? Y trabajaba en mi consultorio muy tranquilo, con mi diván y mis pacientes,
hasta que cae el gobierno de Stroessner, ¿verdad? Sube como ministra la doctora Cintia Prieto, una amiga mía, y me pide que trabaje en la formación de una unidad de salud mental. Hasta ese momento yo había trabajado, ya habíamos nosotros fundado en el año 70 el Instituto Médico Psicológico, el IMESI famoso, también papá con papá, el de NIDE, la escuela de NIDE. Entonces siempre estuve muy conectado a organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? En ese momento también fui presidente del Comité Paraguay-Kansas durante 8 años, ¿verdad? Fue también un momento de transición en el comité. Entonces tenía mucha habilidad tengo mucha habilidad para la organización. Entonces al poco tiempo de estar organizando el departamento, la doctora Prieto me pide si podía pasar a ser director del gabinete técnico, que era una especie de viceministerio de gestión, ¿verdad? Manejaba toda la parte de recursos presupuestarios, manejaba recursos humanos, infraestructura, etcétera, ¿verdad? En el Ministerio de Salud Pública. En el Ministerio de Salud Pública. Eso fue del año 90 hasta el año 93, 94. El gobierno del general Andrés Rodríguez. El gobierno del general Andrés Rodríguez. Trabajamos muy bien. Y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Una cosa con relación a mí, me di cuenta que me faltaba capacidad de gestión. Tenía habilidad de liderazgo, tenía habilidad de influir sobre la gente, pero necesitaba más las habilidades de gestión, las habilidades estratégicas, digamos, ¿verdad? Y empecé a estudiar un masterado en administración pública. Cuando terminó la administración de la doctora Prieto, yo no soy colorado ni era colorado, entonces rápidamente me sacaron de ahí y estuve haciendo algunas consultorías internacionales en reforma del sector salud. Correcto. Pero también aprendí en el ministerio de que la capacidad de gestión de los organismos públicos es muy deficiente, o era muy deficiente, ¿verdad? Había personas con poca formación en la gestión, así como yo en ese momento. Había una fragmentación muy grande de las instituciones internamente, inclusive entre las organizaciones entre sí, ¿verdad? Había programas que se duplicaban y se triplicaban y sin ningún tipo de correlación o colaboración, ¿verdad? Entonces me di cuenta que uno de los problemas graves de nuestro país, aparte de los problemas, indudablemente no estoy negando la corrupción y otros modelos clientelares prebendarios que existen, pero un aspecto me parece importante, o siempre me pareció importante, es el tema de gestión. O sea, cómo gestionar proyectos para el bien común. Correcto. O sea, cómo hacer proyectos que realmente sirvan para la mayoría, ¿verdad? Y ahí ahí fundamos el CIR, fundamos la Fundación CIR. La Fundación CIR quiere decir Centro de Información y Recursos para el Desarrollo. Centro de Información y Recursos para el Desarrollo. Fue una organización, es decir, tuvimos mucho apoyo en ese momento de la Embajada Americana, ¿verdad? Vino un primo mío que estaba trabajando en la CEPAL, Álvaro Caballero, con quienes le convencí que se quede a trabajar con nosotros. ¿Fue director del Banco Central? ¿Puede ser? Fue también, después de eso, fue como director. O sea que empezamos a crear la Fundación CIR. Y la Fundación CIR básicamente y sigue siendo, yo creo, está orientada a la gestión sobre todo a la gestión pública, o sea, a la gestión del bien común. Digamos, correcto. ¿verdad? Nosotros siempre me dicen, pero ¿qué es lo que hace el CIR? Hace trabajo, hace salud, y realmente hacemos una serie de actividades, pero básicamente nuestro fuerte es la gestión. Nosotros venimos implementando, en este momento hemos implementado más de 130 proyectos en estos 30 años, ¿verdad? De diferentes tipos, correcto, siempre orientados al desarrollo, ¿verdad? Sí. Partimos de que el desarrollo nosotros entendemos como una falta de oportunidad y opción que las personas tienen, diríamos, ¿verdad? O sea, usamos mucho el concepto de Amartya Sen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mejorar las capacidades de las personas
para que las personas puedan realmente gerenciar la cosa pública, ¿verdad? Y no solamente dentro del sector público, porque también administradores públicos son los que dirigen las organizaciones de la sociedad civil. Al principio del CIR nosotros trabajamos con más de 150 organizaciones de la sociedad civil, ayudamos a fundar muchas de ellas, ¿verdad? Entonces siempre estamos, ¿verdad? Y también con el sector empresarial, pero más orientado a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Correcto. Que son las que realmente contribuyen al desarrollo a partir del empleo, ¿verdad? Y a partir y representan casi el 94% de las empresas de nuestro país. Don Agustín, usted es presidente de la fundación y hay un consejo directivo. Sí, nosotros tenemos, esta es una fundación, la fundación se creó a partir del Comité Paraguay Cáncer. Cuando yo fui presidente del Comité Paraguay Cáncer, en ese momento creamos el CIR, ¿verdad? Y con fondos de USAID, y al crearse, diríamos, el CIR, entonces el Comité Paraguay Cáncer pasó los recursos que eran desde luego del CIR al CIR, y ahí se creó un consejo. Como es una fundación, no es una asociación, es una fundación. Correcto. Entonces tenemos 7 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Esos miembros titulares duran el tiempo que ellos quieran en el consejo, y cuando renuncian pueden pedir a otra persona, o sea, darnos nombre de 2 o 3 personas para incluir, pero ellos son los responsables, los cuidadores, diríamos, del CIR, ¿verdad? Bueno, tenemos varios miembros, no sé si hace falta nombrar, pero hemos tenido muy buenos miembros, personas que nos han ayudado a guiar. Desde luego que yo creo que el liderazgo no se nace líder, uno se va formando líder, y parte importante de la formación de un líder es lo que se nutre de otros líderes, ¿verdad? El líder para mí no es alguien que genera seguidores, el líder para mí es alguien que genera líderes, ¿verdad? Okay. Esa es una función importante. Me gustaría que conversemos sobre ese tema, sí, específicamente liderazgo, ya que usted mencionó que estudió mucho a las diferencias entre aquellas personas que tenían las habilidades o las desarrollaban y aquellas que parecían tener más problemas para desarrollar esas habilidades. Pero antes quiero hacerle la siguiente consulta, señor Agustín. 30 años después de la caída del gobierno de Stroessner, ¿cómo cree usted que han mejorado nuestras capacidades en instituciones públicas de gestión? Aquello que me decía al principio, muy fragmentado, un mismo programa se replicaba más de una vez, falta de coordinación, todo eso es falta de gestión, obviamente. Sí. ¿Cómo hemos mejorado en esa habilidad en estos 30 años? Lastimosamente no mucho, ¿verdad? O sea, nuestro proceso de cambio, no solamente en el ámbito organizacional y gerencial, sino inclusive, y más quizás más importante, en el ámbito político, no hemos tenido ese cambio que hace falta, diríamos, ¿verdad? En otros países esos cambios han sido gracias a revoluciones o Nosotros hemos iniciado un proceso, pero con un sistema público sostenido sobre el prebendarismo, ¿verdad? Y el control político, diríamos, ¿verdad? Nuestro modelo de gobierno no es un modelo orientado al desarrollo, es un modelo orientado al control y sobre todo al control del poder, ¿verdad? Entonces es muy difícil la transformación del modelo de gestión. Nuestro modelo de gestión ha cambiado en alguna medida, pero, por ejemplo, la coordinación entre instituciones es muy difícil, ¿verdad? Porque cada institución controla su poder. Y si vos mirás las instituciones públicas, la mayoría de ellas son como pequeños estados. Sí. ¿Verdad? Y por eso la duplicación, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Trabajo tiene empleo, tiene emprendedorismo, tiene salud, ¿verdad? Sí. El Ministerio de Salud tiene emprendedorismo, tiene empleo. Sí. O sea, todo como que cada sector, en vez de interconectarse, al contrario, se va aislando más, se va volviendo silos, ¿verdad?
silos muy cerrados que muy difícilmente colaboran, ¿verdad? Correcto. Y el modelo de gestión, si no está sustentado en la colaboración, es muy difícil que pueda desarrollarse. Este gobierno por primera vez, yo creo que ha hecho 2 cambios importantes, ¿verdad? Pero no, posiblemente no reconocido o no es el momento. Uno de ellos es de que está coordinando acciones, ¿verdad? Por ejemplo, el programa de protección social, hay 32 organizaciones que están procurando colaborar. Muy difícil, pero están procurando colaborar, ¿verdad? Y otras organizaciones que están, algunas siguen encerradas en silos. Y el otro es el modelo de liderazgo, ¿verdad? Es decir, el modelo de liderazgo de Marito, es un modelo muy horizontal que cuesta a los paraguayos aceptar ese modelo, diríamos, ¿verdad? Yo creo que él tiene una falla en el sentido de que este modelo horizontal necesita autoridad, ¿verdad? Necesita ciertas definiciones que él no transmite. No sé si no transmite porque en este momento él está esperando cuándo se va a acercar más fuertemente del gobierno, que pareciera que está haciendo ahora, o si es que su modelo nomás es muy laissez-fairista, ¿verdad? Correcto. Pero No, este modelo de liderazgo... antes de pasar, Sí. yo diseñé un modelo de estudio de 2 tipos de liderazgo que hay en el Paraguay, ¿verdad? El modelo que yo le llamo Tendotá, Sí. que es el modelo Verticalista. el guerrero que va y toma el momento en crisis y después, ¿verdad? Y el otro modelo, este Tendotá podría ser un poco el modelo de Nicanor, de Cartes, ¿verdad? Y el otro modelo, que es un modelo más, un modelo más horizontal, que le llamo ¿cómo es? El Tendotá, y el otro es al revés de Tendotá, aquí me ayuda. A ese modelo que usted está mencionando, Sí. alguien... Burubilla. Burubilla. Sí. El modelo Burubilla es un líder más de consenso, un líder más de diálogo, un líder, ¿verdad? Entre los guaraníes, el Tendotá gobernaba en el momento de la guerra. Se acababa la guerra y se lo sacaba él, y aparecía el Burubilla, que era un liderazgo más de consenso, diríamos, ¿verdad? Cierto. Entre eso hay una variedad de otros submodelos, ¿verdad? Ok. Pero uno tiene que tener la habilidad, un buen líder tiene que tener la habilidad de pasar de momentos de Emburubillá a momentos de Tendotá, dependiendo de la crisis, ¿verdad? Okay. Esta última crisis que tuvimos nosotros, yo creo que faltó un poco más de Tendotá para resolver la crisis, ¿verdad? Yo creo que Marito se quedó muy en Emburubillá en ese momento, y necesita un poco más del otro modelo. Perdón, yo te interrumpí. No, era solamente para decirle que alguien mencionó hace poco en televisión que el estilo de liderazgo del presidente de la República se llama liderazgo soft, Sí. un liderazgo blando, que no es ese liderazgo más fuerte, más centrado en la figura de un líder más verticalista y centralista. Ahora, algunas personas opinan que tal vez la situación en la que el presidente Abdo toma el país y la tormenta que le llegó apenas tomó el país y que repercutió en lo económico, tal vez no requería este estilo de liderazgo en particular. Sin embargo, usted lo mencionó como algo positivo en la actual gestión. Mencionó, por un lado, este gobierno está articulando algunos proyectos, y por otro lado, el estilo de liderazgo horizontal son cosas positivas dentro de este gobierno. Pero algunas personas critican eso, señor Agustín, y dicen que el liderazgo soft en este momento es percibido como falta de la figura de alguien que tiene el volante o que tiene el timón del barco, y que genera a todos los que estamos dentro del barco cierta tranquilidad de que hay alguien a cargo. Da la percepción de que ese estilo de liderazgo no es muy, o tal vez no sea el adecuado en momentos en donde hay otras figuras muy fuertes también, ¿verdad? Por ejemplo, una figura fuerte en Yacyretá, otra figura fuerte en el Parlamento. Entonces la gente dice, ¿y quién manda? No, y es cierto, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. No sé si le llamaría soft. Me parece que soft es un nombre un poco muy soft.
Pero yo creo que hay que tener en cuenta que para que Marito pueda subir a la presidencia, tuvo que lograr un gran consenso, ¿verdad? Exacto. Un gran consenso que vos podés lograr o a través de la fuerza y el miedo, Sí. o a través del consenso, diríamos, ¿verdad? Él no creo que tenga el dinero necesario, ni tenía la fuerza necesaria como para amenazar, ¿verdad? Como Sí. tenía Stroll, no tenía el ejército, tenía ¿verdad? Entonces, yo creo que él en ese momento tuvo que lograr, logró el liderazgo gracias a su capacidad de Consenso. lograr de consenso, ¿verdad? Y eso necesita un modelo de liderazgo más horizontal. En momentos de crisis, que es lo que pasó ahora, lo que yo creo no veo es su habilidad de pasar de ser en Burubishá a ser Tendotá en el momento que debería ser, ¿verdad? Y eso es lo que la gente siente. La gente Sí. siente de que a él le faltó fuerza para poner ciertas definiciones, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que, pero liderazgo tiene que ser cada vez el liderazgo es más horizontal, diríamos, ¿verdad? El modelo de liderazgo de la época industrial, diríamos, ¿verdad? Mando, control, Sí. el tipo que tenía el poder, el conocimiento, mandaba, diríamos, ¿verdad? Hoy en día estamos pasando a un nuevo tipo de modelo donde las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico son más importantes, ¿verdad? Porque nadie tiene suficiente poder o suficiente conocimiento, porque ahora estamos en la época como para ser el que decide todas las cosas. Necesita de su entorno, necesita de gente que tiene conocimiento y que está más cerca a los problemas para que le ayuden a tomar las decisiones. Y eso necesita un modelo de liderazgo mucho más horizontal, mucho más participativo, ¿verdad? Y mucho más colaborativo. Don Agustín, su opinión respecto a el estilo de liderazgo del actual presidente de la República. ¿Es un estilo por el cual él opta porque es su forma de buscar consenso o es porque no le queda otra opción? Tal vez él podría ser más enérgico en cuanto a la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando dice, quiero que mi gobierno se recuerde por ser un gobierno de transformaciones muy profundas en el capital humano, en inversiones en salud y en educación. Pero no tiene eco lo que dice por el estilo de liderazgo. Él tal vez sea que no tiene otra opción porque tiene que articular entre los diferentes actores de la política, ya que depende de ellos. No sé si es tan voluntario ese estilo o él no puede demostrar cierta energía en su liderazgo porque los otros le dicen, pará, porque nosotros te pusimos ahí. Yo creo que es su estilo de liderazgo, indudablemente que su estilo le permitió llegar a donde está, Cierto. digamos, ¿verdad? Pero yo creo que es su estilo de liderazgo. Lo que pasa es que, y tampoco el ser horizontal o el ser soft, como dicen, no significa que no tenga autoridad, que no tenga fuerza, diríamos, ¿verdad? Yo creo que él o no tiene fuerza, eso es lo que o no estamos pudiendo darnos cuenta de su fuerza porque su sistema de comunicación es muy pobre, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Entonces, ahora por ejemplo, he visto que escuché ayer que dijo que él en este momento no va a cambiar ministro, Sí. ¿verdad? Cuando todo el mundo está presionando. Hay un juego político detrás también, que por supuesto es parte del rol de los políticos, con toda esta relación de Marito, el desastre Marito, Exacto. o que tiene que cambiar esto, tiene que cambiar, como que hubiera una cantidad de imposiciones. El peligro que él se deje llevar por esas presiones y en vez de tomar decisiones, reacciones, ¿verdad? Cierto. Que puede querer decir, bueno, ahora yo voy a demostrar que tengo fuerza, ¿verdad? Cuando él lo que necesita es comunicar bien cuáles son las ideas y su estilo de liderazgo. Yo creo que es difícil en nuestro país porque todos queremos Tendotá. O sea, eso Sí. no, todos queremos a alguien que nos diga qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero volveríamos otra vez a lo mismo, porque los líderes Tendotá, los líderes fuertes,
no logran crear ciudadanía, no logran crear comunidad. Crean muy buenos instituciones organizadas, etcétera, etcétera, pero no logran crear responsabilidad y compromiso en los ciudadanos y en los funcionarios públicos. Ok. Don Agustín, quiero volver al punto de gestión. Sí. Mencionó usted que uno de los problemas para mejorar la gestión de instituciones públicas tienen que ver con la prebenda y el clientelismo. Sí. Quiero que me diga, ¿qué otras amenazas tiene la gestión de las instituciones públicas, aparte del prebendarismo y el clientelismo? ¿Qué otras amenazas hay y que impide que mejore la gestión? Bueno, primero de todo, el tema de que no hay una carrera de la función pública que esté funcionando adecuadamente, diríamos, ¿verdad? No hay una carrera donde por jerarquía uno logre los puestos, ¿verdad? No hay tampoco una planificación del Estado suficientemente eficiente, diríamos, ¿verdad? Estos silos y estas duplicaciones de proyectos siguen funcionando, diríamos, ¿verdad? No hay un liderazgo penetrante en las instituciones, ¿verdad? Según nuestros cálculos, un ministro gobierna 1 o 2 anillos nomás por abajo. La organización disfunciona por su cuenta, ¿verdad? Porque no podemos decir que funciona. Lo correcto es que el aparato del Estado se vaya capacitando, se vaya habilitando, se vaya volviendo cada vez más efectivo, más eficiente, diríamos, ¿verdad? Y que los cambios políticos se den a nivel de las decisiones políticas, ¿verdad? Nosotros al revés, o sea, no existe una estructura técnica, una tecnocracia adecuada como para que las organizaciones puedan seguir funcionando y simplemente siendo orientadas por orientaciones políticas, diríamos, ¿verdad? Ok, don Agustín, la ley de la función pública juega a favor de la modernización y de la eficacia y eficiencia de la gestión de las instituciones públicas, o en contra. Bueno, primero de todo, que la ley de la función pública no se implementa. Se salió la ley, la última por lo menos, ¿verdad? Yo no sé si hay otra nueva. Nunca se hicieron, creo que tiene 3.600 demandas hasta que dejó de funcionar, diríamos, ¿verdad? Entonces no hay una ley de la función pública. O sea, debería haber una ley, debería haber una categorización, ¿verdad? De que vos puedas realmente ir ascendiendo, ¿verdad? Los salarios son totalmente desiguales. Un director en un lugar gana 14 millones y en el otro lugar gana 2.800.000, diríamos, y la misma categoría, ¿verdad? Para ascender, y esto afecta inclusive al servicio, diríamos, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros observábamos cuando estaban en salud era de que realmente el médico a nivel, o la enfermera, a nivel de los servicios, no mira al cliente, que es el paciente, sino que mira a su jefe, que es el que le va a ascender o le va a... ¿verdad? Entonces, la voz del paciente no tenía fuerza, diríamos, ¿verdad? Nosotros ya con el CIR organizamos una estrategia de crear lo que se llaman los consejos locales de salud, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era de que los ciudadanos adquieran voz, de que realmente puedan incidir sobre el médico, sobre la enfermera, no en el sentido de someterle, pero en el sentido de que se le escuche, ¿verdad? Y tuvo mucho éxito, ¿verdad? Tuvo oposición durante casi 10 años de parte del Ministerio de Salud, que se oponía al modelo, pero hoy en día ya es una política pública. Y ahí es interesante porque durante esos 10 años los consejos eran autosuficientes, ¿verdad? Ellos trabajaban, creaban sus famosas chorizadas, ¿verdad? Fiestas, qué sé yo, juntaban plata y con eso ellos pagaban inclusive servicios que los centros y los puestos de salud no podían. No podían. Después, en la época ya de Lugo, ellos pasan
el gobierno hace gratuita la salud. Entonces, en vez de que ellos trabajen, el Estado le da a los consejos recursos, le da unos recursos, ¿verdad? Y desaparecieron los consejos como de autogestión, ¿verdad? Se volvieron simplemente en repartidores de recursos del Estado, diríamos, ¿verdad? Perdieron fuerza. Entonces, la gestión pública no puede ser una gestión que transforme al ciudadano en un cliente, sino que tiene que ser una función que transforme al ciudadano en una persona con iniciativa, con autosuficiencia, ¿verdad? Con capacidad de cambiar. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Los líderes no tienen que formar seguidores, tienen que formar líderes, ¿verdad? Correcto. Y el Estado, la función del Estado es formar ciudadanos. Y eso significa desarrollo, significa servicios y significa capacidad humana. Correcto. Quiero volver al tema liderazgo. Sí. Me decía al principio que desarrolla toda una vocación, al principio de su carrera, analizando a los jóvenes que tienen más o menos habilidades para ser líderes y aquellos a quienes les cuesta más. En el sector empresarial se sabe que no es posible crecer si uno no tiene gente en quien pueda delegar. Sí. A partir de ahí uno no puede crecer. Pero para contar con esas personas no es simple. No es fácil desarrollar gente que tenga las habilidades de liderazgo en quienes se puedan delegar responsabilidades y objetivos. Algunas personas cuentan con esas habilidades y a otras les cuestan, más allá de programas de capacitación y de inversiones que se hagan. ¿Por qué esa diferencia, don Agustín? En las personas. En las personas. Bueno, yo creo que, o sea, primero hay que reconocer que el sector empresarial en el Paraguay ha crecido muchísimo. Cierto. Digamos, ¿verdad? Unas aclaraciones ahí. Yo creo que delegar implica, ¿no? Acá se confunde delegar con dejar que el otro haga, ¿verdad? Delegar significa, es un proceso de interactivo importante, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que observamos es de que la gente delega, y le deja nomás al otro que haga y después le critica por lo que no hace, ¿verdad? Delegar es una relación de trabajo importante, digamos, ¿verdad? Yo no creo que haya gente que no tiene la capacidad de cambiar y de transformarse en un verdadero agente de cambio, ¿verdad? En los últimos 3, 4 años, el CIR está creando lo que se llama el Instituto CIR, ¿verdad? Todo lo que nosotros aprendimos durante todos estos años en cuestiones de gestión, porque nosotros gestionamos proyectos, estamos transformando en un modelo que le llamamos gestión del siglo XXI, que integra tanto estas habilidades habilidades cognitivas con las habilidades blandas o habilidades psicoemocionales, y también un elemento que yo estoy incorporando mucho también en la formación, que es la inteligencia política, diríamos, ¿verdad? La inteligencia política nosotros cuando movemos a las personas o cuando influimos sobre las personas, estamos pasando el poder de uno a otro, diríamos, ¿verdad? La gente pierde o gana, ¿verdad? Todo esto aparece cuando nosotros una vez nos mudamos del CIR, nos mudamos de un edificio viejo a un edificio nuevo. El edificio nuevo, los espacios eran más pequeños, qué sé yo, ¿verdad? Entonces la gente empezó a venir a protestar. ¿Por qué? A mí, yo que tenía una pieza grande, ahora tengo una pieza chica. Y ahí me fui dando cuenta de que realmente una cosa que nunca tenemos en cuenta es el juego de poder que se da cuando uno implementa un proyecto, etcétera, ¿verdad? Cuando hay ganadores y hay perdedores, diríamos, ¿verdad? Entonces hay gente que si vos no tenés en cuenta esos juegos, esas personas que en vez de comprometerse con tu gestión y apoyarte, se transforman en enemigos o bloqueadores, ¿verdad? Entonces, esos 3 componentes, cognitivo, habilidades blandas y habilidades de inteligencia política, son los que estamos pasando el Instituto CIR. Y estamos incorporando en todos los proyectos, estamos trabajando tanto con empresas públicas como con empresas privadas también. Varias empresas privadas grupos inclusive, estamos trabajando incorporando este modelo de gestión de habilidades del siglo XXI, que es pasar, diríamos, como decíamos, de ese modelo administrativo de control de recursos
hacia un modelo más de tipo de desarrollo, hacia un modelo más de aceptar desafíos o de generar desafíos y de sobre todo de arriesgarse a un cambio, ¿verdad? Si nuestro país, ayer estábamos escuchándole a Banana Ferreira, que me pareció muy interesante cuando él dice de que el 2019 ya nos tenemos que preocupar nomás por el 2019. El 2019 ya se fue. Lo que tenemos que preocuparnos por el futuro del Paraguay, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que es un poco tenemos que preocuparnos en formar gente para el futuro, ¿verdad? Correcto. No podemos tener un sector político que está preocupado por cuestiones y que también es una de las cosas que dijo, me parece, Banana Ferreira, no puede estar preocupado por cuestiones políticas cuando el problema económico de nuestro país hoy es determinante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿usted cree que en el sector empresarial quiero desarrollar líderes que asuman responsabilidades para que esto pueda crecer y desde la alta gerencia puedan enfocarse hacia los proyectos nuevos o futuros? ¿Se puede transformar a seguidores en líderes que tengan a su cargo dirigir a personas? Sí, y esa es una de las diferencias entre el liderazgo horizontal y el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo horizontal es un liderazgo de ayuda, es un liderazgo de humildad, ¿verdad? Es un liderazgo donde yo le transmito a la persona, yo le apoyo a la persona para que la persona se transforme en un líder, ¿verdad? Si yo soy un líder autoritario, un líder tengo muchos seguidores, ellos van a obedecer lo que yo diga hasta que yo pierda el poder, ¿verdad? Pero ellos van a seguirme a mí, ¿verdad? Ese tipo de liderazgo no genera líderes. El único tipo de liderazgo es el líder que es una persona que enseña, que apoya, ¿verdad? Que se preocupa más por la institucionalidad que por él, ¿verdad? Agustín, le habrá escuchado usted, a mí me toca escuchar mi trabajo en el sector privado, que anteriormente la fuerza laboral, los trabajadores, las personas, sí, teníamos estábamos seteados de otra manera, diferente, sí, los que hoy somos los viegenials, ¿verdad? Nos decían, esto tenés que hacer de esta manera, en tanto tiempo tenés que terminar. ¿Y qué decíamos nosotros? Sí, decíamos. Sí, claro. ¿Me podés mostrar una vez más, por favor? Nos mostraban y después, con resignada obediencia, hacíamos lo que teníamos que hacer. La fuerza laboral que fue envejeciendo y que le dio paso a un nuevo tipo de trabajador con un nuevo tipo de mentalidad. Sí. Entonces, hoy el jefe le dice al trabajador, esto tenés que hacer de esta manera y para tal hora tenés que terminar, y el trabajador dice, ¿y por qué? ¿Y por qué de esa manera? ¿Y por qué tan poco tiempo? O no quiero hacer, me voy a otro lugar. No, o no quiero hacer. Sí. Entonces, cuando a mí me dicen, vas a dejar de ser un funcionario staff para pasar a ser el jefe del área, yo no voy a tener esa fuerza de trabajo a mi cargo que con resignada obediencia decía, bueno, lo voy a hacer porque vos sos mi jefe y me decís que yo lo tengo que hacer. Al contrario, voy a tener un grupo de gente que va a comenzar permanentemente a poner en duda, ¿y por qué tengo que hacerte caso? ¿Y por qué vos sos el líder? Simplemente porque la empresa te eligió, pero motivanos a que nosotros sigamos Eso genera que muchas veces personas a quienes se les ofrece la oportunidad de liderar un grupo de trabajadores dicen no, es una fuerza de trabajo más difícil, y peligrosa. Y yo me voy a quemar. Entonces las empresas se preguntan, pero este chico tiene las habilidades, no se anima porque el desafío de liderar a la fuerza de trabajo de los millennials, etcétera, es muy más difícil de lo que era con las generaciones que le preceden. Claro. ¿Se puede desarrollar o eliminar ese miedo en las personas para que asuman una posición de liderazgo en este contexto, don Agustín? Sí, se puede, pero por eso hay que tener en cuenta que el liderazgo de antes es otro liderazgo, digamos. Ese modelo de antes no sirve. Y la persona que no tiene la habilidad de adaptarse al cambio deja de ser líder, ¿verdad?
Ahí es donde se nota quién es líder y quién no es líder, ¿verdad? El líder es la persona que es capaz de seguir el proceso de cambio. Es mucho más difícil para mí, por lo menos, que yo estoy ya, ¿cómo le dijiste? Vieja. Los viegenials. Los viegenials. Es mucho más difícil a veces comprender a los milenios y qué sé yo, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto grande de empleo juvenil, donde buscamos empleo para los jóvenes, y nos damos cuenta de que los chicos de repente se les consigue un trabajo y porque no les gusta, deja el trabajo. No me hallo. No me hallo, ¿verdad? Como era antes, no me hallo, pero ahora realmente no me satisface, ¿verdad? El trabajo hoy, el milenio quiere un trabajo que le satisfaga, un trabajo, ¿verdad? Y entonces es mucho más difícil liderar a ese tipo de grupos, ¿verdad? Y las organizaciones tienen que también cambiar. Las organizaciones ya no son esas de tipo de industriales, ¿verdad? De verticalidad, sino que tienen que haber cuestiones que le permitan a la gente desarrollarse, crecer. Okay. La gente ya, si no crece dentro de su organización, si no crece en una relación de trabajo, no se motiva. Y se va. O sea, nosotros tenemos tengo bastante experiencia en el caso de justamente de estos modelos de liderazgo tipo el llanero solitario, que yo le llamo, ¿verdad? Que son personas que pierden, permanentemente están perdiendo la gente con la que trabaja, porque las personas ya no se sienten gratificadas, no sienten que crecen. Y antes, en nuestra época, bueno, yo soy mucho mayor que vos, pero en la época mi época, nosotros trabajamos por el salario. El salario era lo que nos motivaba, ¿verdad? Hoy en día no es el salario lo que motiva. Hoy en día lo que motiva es la capacidad que tiene la gente de crecer y desarrollarse dentro de lo que está haciendo. Correctísimo, correctísimo. Don Agustín, le propongo hacer una pausa breve, sí. No más de 2 minutos en este momento. Y al retomar, quiero que hablemos un poco acerca de las perspectivas 2020. Usted es una persona muy vinculada al sector empresarial y quiero que me comente un poco cómo está el humor social entre los empresarios respecto a los planes, las inversiones para el año que viene. Genial. Hacemos una pausa y cerramos la entrevista con el señor Agustín Carrizosa al volver de la pausa hablando sobre perspectivas de la economía 2020. Seguimos con el señor Agustín Carrizosa. Don Agustín, le preguntaba acerca de las perspectivas 2020. Aparentemente este año va a cerrar o con un estancamiento, es decir, un no crecimiento del PIB, o con una retracción de la economía, es decir, un decrecimiento del Producto Bruto Interno con respecto al año 2018. Pero posiblemente el año que viene se produzca, supuestamente, no está tampoco asegurado, el famoso efecto rebote, como pasó en el 2009, que la economía cayó y al año siguiente crecimos 13%, y en el 2012 volvió a caer la economía respecto al año 2011, pero en el año 2013 volvimos a crecer 13,6%. Aparentemente el año que viene va a haber eso, pero yo no sé si entusiasma a la gente el supuesto efecto rebote o no. Cuénteme usted, ¿qué se dicen en los ámbitos empresariales? ¿Cómo está el humor social del sector empresarial respecto al año que viene? Bueno, desde luego que todo el mundo está muy preocupado, ¿verdad? Yo creo que esta es una situación, como decía Mariana Ferreira, una tormenta perfecta, ¿verdad? No solamente tenemos problemas internos que tienen que ver con el cambio climático, que tiene que ver con el precio de la soja, etcétera, sino que tenemos también cambios externos muy importantes, como es la guerra entre Estados Unidos y China y los cambios que están sucediendo en la Argentina y en el Brasil, ¿verdad? O sea que esos factores son factores externos sobre los cuales no tenemos demasiado control, diríamos, ¿verdad? Los factores internos tienen que, básicamente yo creo que el peligro más grande es la falta de un plan de desarrollo consensuado por todos,
¿verdad? Para mí, y esto no sé si todo el mundo está de acuerdo, para mí el peligro más grande es que el problema político no se logre controlar en pro de un programa de desarrollo. El país tiene un plan de desarrollo bastante interesante, tiene los recursos suficientes, ¿verdad? Actualmente hay más de 2.000 millones de dólares que se están en el tema de la cuestión transoceánica, diríamos, ¿verdad? Actualmente en el puerto de Franco se está haciendo el puente, se está haciendo una gran inversión ahí, el tema de agua, o sea, hay los recursos para hacerlo, ¿verdad? El problema, y yo creo que eso puede dar un desarrollo importante, ¿verdad? No suficiente, pero un desarrollo importante porque con los recursos se va a generar empleo. Por ejemplo, me decían de que en el presidente Franco va a hacer falta como 7.000 funcionarios, una especie de 7.000 trabajadores. Sí. También en la Transchacos o en la Transoceánica, también los puentes, o sea que hay alternativas de generar suficiente recursos e infraestructura como para que la gente pueda trabajar y estar más tranquilo, diríamos, ¿verdad? Desde luego que nuestro crecimiento tiene que ver mucho con lo externo, diríamos, ¿verdad? Los precios de la soja, los precios de ganadería, diríamos, a quién le vendemos, ¿verdad? Nosotros a través de nuestra política tenemos ciertas dificultades en venderle a China, por ejemplo, que es un gran comprador, ¿verdad? Sobre todo ahora que los americanos ya no le están vendiendo, ¿verdad? O sea que yo creo que está la posibilidad. A mí lo que me asusta es que se deje hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿verdad? El control del juego político es lo que a mí más me preocupa, ¿verdad? Yo estoy pensando que el año que viene, si se da el escenario ideal de tener una buena producción de toneladas del agro y encima por allí el precio mejora, Sí. va a haber un incremento en el ingreso de divisas por la exportación del agro. Sí. Pero si a eso no se le acompaña con las inversiones del sector privado en otros sectores de negocios, Sí. no, ese potencial que usted menciona no va a ser desarrollado a plenitud. Claro. ¿Qué mensajes estamos esperando del gobierno para generar esa confianza y que hayan las inversiones de don Agustín? Yo creo que ¿Cambio de nombre puede ser? de ¿Gabinete? No, yo no veo eso, ¿verdad? Yo creo que es un año, ¿verdad? Yo estuve estudiando justamente los cambios de gobierno en los últimos 4 gobiernos, diríamos, ¿verdad? El único momento donde no se sufrió este tipo es en el gobierno de entre Lugo y Franco, porque era prácticamente la continuidad. Sí. Pero en todos los otros gobiernos, durante un año y medio, hay este tipo de crisis, ¿verdad? Dentro de a fin de año, si realmente no hay cambios, bueno, podemos decir de que es un problema de la persona, ¿verdad? Pero hoy en día se están creando nuevos equipos. Lastimosamente, así funciona la política en el Paraguay, ¿verdad? Eso es lo que te decía, si la institucionalidad funcionara, no importan los cambios, porque los programas y los proyectos siguen. Correcto. Hoy en día, muchos de los proyectos que se comenzó en la época de Cartes se están continuando, ¿verdad? Inclusive escuchaba recién a Santi Peña decir de que varios de estos proyectos que ellos empezaron están siendo implementados hoy. Hay una cierta continuidad, ¿verdad? Perfecto. Pero es cierto, yo creo que el gobierno tiene que dar señales de liderar, y segundo, tiene que generar un consenso con los otros sectores, ¿verdad? Marito dijo del principio que iba a trabajar con los otros partidos y eso. Yo creo que es hora que los políticos se hagan cargo de su responsabilidad, de decir, bueno, vamos a hacer todo que salir de esta situación. Después no podemos pelear otra vez, pero por lo menos salir de esta situación. Correctísimo. Un tema muy importante que va a influir mucho en la confianza o no, Sí. y que no tenemos tiempo ahora para hablar, es el tratamiento que vaya a tener el presupuesto general de gastos Sí. de la Nación en el Parlamento. Sí, Si van o no a Respetar. respetar y hacer la aprobación a libro cerrado como propone el gobierno. La última pregunta, don Agustín,
tiene que ver con el futuro de nuestro modelo económico. Sí. Un modelo económico agrodependiente, ¿sí? Pero el boom del campo posiblemente no vuelva con la fuerza con la que nos impulsó durante los últimos 15 años. Sí. ¿Qué estrategias de crecimiento o de activación de nuevos motores que impulsen a la economía podemos impulsar para que nuestro potencial de crecimiento? El señor Alberto Acosta de la Fundación Dende me decía, con el boom del campo cediendo o perdiendo fuerza, nuestro potencial de crecimiento económico es 3.7% al año. No es malo, pero es insuficiente para lo que necesitamos. ¿Cómo podemos hacer crecer ese potencial apagándose el motor del boom del campo? Nosotros tenemos un proyecto que estamos implementando que es de economía creativa, economía naranja que se llama. Economía ¿verdad? naranja. Economía naranja. ¿Qué es ¿verdad? la economía naranja? La economía naranja es la economía creativa, es la economía de los creativos, diríamos, ¿verdad? Está ahí la parte artística, está los cines, está en los medios de comunicación, está la parte de marketing, todo eso, todo lo que esté ligado a la creatividad. Acabamos de terminar un estudio sobre el impacto que tiene la economía creativa, porque es una economía que hasta hace poco era silenciosa, ¿verdad? Correcto. Y representa el 2.5% del Producto Interno Bruto. O sea que 2.5%. O sea que realmente tiene un impacto bastante importante, diríamos, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando, diríamos, capacitación en ese tema. Tenemos concursos, unos bonos que damos cada año, 2 veces al año, para iniciativas creativas, ¿verdad? Y lo que estamos descubriendo es que realmente hay mucha capacidad creativa en los paraguayos, diríamos, ¿verdad? Lo que necesita es 2 cosas. Uno es orientación, ¿verdad? En el sentido sobre todo de qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Nosotros estamos muy cerrados muy poca cosmovisión hay en la mayoría de la gente, ¿verdad? Estamos muy encerrados nosotros en nuestro pequeño mundo, diríamos, ¿verdad? Pero vos te vas y empezás a mostrar a los jóvenes, por ejemplo, tenemos programas en Guairá, en Itapúa, donde le vas mostrando iniciativas de otros países y enseguida se despiertan y se van de... Qué bueno. ¿verdad? Qué bueno. Entonces esa es una cuestión importante. El otro, por supuesto, que estamos ahora trabajando también mucho con el Ministerio de Industria y Comercio es crear mercados, digamos, ¿verdad? De que, por un lado, que la gente se dé cuenta de que lo que antes nosotros llamábamos el bohemio, ¿verdad? Músico, el bohemio escritor, el bohemio... realmente no va a sobrevivir si no se transforma en un empresario de la música, un empresario de eso, ¿verdad? Y la gente se está dando cuenta, o sea, que yo creo que ese es un factor importante para nuestro futuro, ¿verdad? La economía naranja o economía creativa. 2.5%, estamos hablando de $1.000 millones sí, por año. Por año, Okay. Está bastante. Y tenemos actualmente, justamente ahora estamos por lanzar un masterado en economía naranja, ¿verdad? Tenemos también estos bonos que estamos implementando tanto a nivel acá de Asunción, justamente con la primera dama estamos trabajando mucho. Ella dentro de sus 4 programas ella está impulsando el de economía naranja. Y también en el interior, ¿verdad? Y en el interior, que personas que están mucho más aislados del cosmomundo, están desarrollando cuestiones muy creativas. ¿Qué está leyendo usted en este momento? ¿Qué estoy leyendo? Bueno, yo leo como 5 o 6 libros a la vez, ¿verdad? O sea, yo no soy un tipo que comienza un libro y termina un libro. Mencióname uno de esos 5. Ahora estoy con el tema de comunicación, ¿verdad? Entonces estoy leyendo un programa sobre marketing, sobre comunicación, y lo que estoy encontrando es que libros viejos como Dale Carnegie, ¿sí? Estoy releyendo esos libros y buscando entender un poco cómo mejorar la comunicación entre los distintos, a partir de todo este tema político y todo este tema, ¿verdad? Yo creo que tenemos un déficit en nuestra comunicación, no sabemos comunicarnos, no sabemos argumentar, no sabemos plantear ideas, diríamos, ¿verdad?
y sobre todo, como yo le decía, yo digo siempre, y Mario Ferreira suele repetir, es el líder de hoy es la persona que escucha, no es la persona que habla. Antes el líder era el que hablaba. Hoy el líder es la persona que escucha, que entiende y que es capaz de desarrollar habilidades y competencias que las personas necesitan, ¿verdad? Excelente. Don Agustín, muchas gracias Gracias por a usted. acompañarnos en Líderes. Listo. Y muchas gracias a vos por la invitación y voy a seguir mirando un poco porque realmente hay varios programas que quiero, ahora que hablaste de Alberto y de Martín Burr y eso, Estuvieron aquí. yo creo que esta es una riqueza que Muchas la gracias. gente tiene que escuchar. Gracias, don Agustín. Esto fue Líderes. Buenas noches.